20 minutos para las 10 de la mañana. Hoy hemos pasado por todos los sectores. Tuvimos con Otuiti Teao, diputado, ¿cierto?, que ahora está en la UDI. Nos fuimos al presidenciable Marco Enrique Sominavi. Y ahora nos vamos al partido líder de las encuestas de derecha, el hombre fuerte, el próximo senador de la región de Valparaíso, dicen, Arturo Esquella. ¿Cómo está? Bienvenido, Arturo. Ahí lo escucho. ¿Ahora sí? Usted está muteado. Me dicen que está muteado. Desmuteese. Ahí sí. Algo muteó. Ahí sí. Ahora sí. Estamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, para entrar a analizar justamente todo este escenario de la contingencia nacional. Recordemos que Arturo Esquella salió muy bien perfilado en la última encuesta de medios digitales, de Monitor Electoral. Mira, ahí vamos. Ahí sí, ahí lo escucho. Ahí sí. Ahí sí lo escucho perfecto. ¿Me escuchas ahí? Perfecto. Muy buenos días, Jorge. Gusto acompañarlo esta mañana. Perdón. Oiga, Arturo, yo les comentaba a nuestros auditores y televidentes que en la última encuesta Monitor Electoral sale muy bien aspectado usted. Muy bien. Sale ahí en la carrera senatorial. Ha hecho la pega. Ha estado en campaña, ¿no? Bueno, efectivamente, pues estamos multiplicándonos precisamente para poder cumplir con mis funciones en el trabajo del Partido Republicano, también con una patita muy puesta, digamos, en la elección presidencial. Me ha tocado cumplir con un trabajo bien intenso durante las últimas semanas y meses. Y, por supuesto, no pierdo de vista la importancia que tiene el avanzar en esta carrera por la senatorial, representando nuestra región. Es algo que nos entusiasma mucho y afortunadamente lo que hemos visto en las últimas encuestas que se han publicado, efectivamente se va viendo el trabajo que estamos realizando, así que estamos muy contentos. Ahora, Arturo, lo que todos se preguntan, y todos nos preguntamos lo mismo, ¿qué pasó con Rodolfo Carter? Porque uno asumía que Rodolfo Carter iba a ser figura y partner con usted para lograr conquistar 2 senadores para republicanos en la región. ¿Qué pasó con Carter al final? Rodolfo Carter se unió al equipo de seguridad de José Antonio Kast. Está haciendo un trabajo muy importante en lo que es el corazón de nuestro proyecto republicano para el gobierno. Dentro de los próximos días, estas 2 semanas, en el fondo tendremos que tomar la decisión, para ser bien franco, Jorge, si es que efectivamente va a acompañar a José Antonio. Es algo incierto, si bien todo indica que vamos a pasar a segunda vuelta, y en una segunda vuelta, si miramos los números, efectivamente esperamos que los chilenos elijan a José Antonio como presidente, y en ese caso una opción muy real sería que Rodolfo Carter lo acompañe en el gobierno, en alguna tarea como vinculada, digamos, a la seguridad. A lo mejor. No me corresponde a mí en el fondo plantear específicamente qué, pero es del ánimo de José Antonio contar con él tanto en el gobierno, o sin descartar todavía la opción de que se asume alguna elección senatorial, porque su experiencia y su liderazgo también sería muy útil en el Congreso. Pero en la quinta región lo descartamos. En la quinta región sí, podríamos decir que está descartado. Perfecto. Oiga, Arturo, en esta discusión justamente de la lista, ¿hay esperanza? ¿Tenemos esperanza? Usted, presidente del Partido Republicano, ¿cierto? Es parte importante de cualquier tipo de negociación que se pudiese dar. Estamos prácticamente a 10 días del cierre de la inscripción de las listas. ¿Totalmente descartado que tengamos una lista única en la derecha? La lista única nunca ha sido un propósito real para quienes estamos conversando y llegando a acuerdos en los lugares donde efectivamente sí es necesario ponerse de acuerdo. O sea, coincidimos todos que teniendo una gran cantidad de distritos que proporcionales hoy día, post cambio del año 2016, perdón, lo que corresponde es ponerse de acuerdo en los lugares más chicos, en donde existe efectivamente una elección binominal. Y en esas regiones nosotros tenemos bastante avanzadas las conversaciones. Yo creo que dentro de los próximos días ya se va a poder contar en qué va a consistir la coordinación entre Chile Vamos y nosotros, con incluso toda la turbulencia que hubo la semana pasada. ¿Hay coordinación en la relación? ¿Hay sí, coordinación total. Entre ustedes? Porque a veces uno piensa, porque yo sé que usted es muy amigo, por ejemplo, Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, ¿cierto? Rodrigo Galilea tiene una relación directa con José Antonio Kast. Hay familiares, ¿cierto? Entre ellos son prácticamente familia entre Galilea y Kast, ¿cierto? O sea, hay relaciones, pero hay conversaciones porque uno los ve tan distanciados. O sea, cuando vimos a Evelyn Matei prácticamente con una bazuca amenazando con querellas, denuncias,
empresarios que salieron a decir, oye, Carmen, esto, uno dice, pucha, ¿conversarán? ¿Se pondrán de acuerdo o no? Sí, existe una conversación muy fluida entre las directivas de los partidos. De hecho, le encargamos a personas específicas. Ellos en Chile Vamos le encargaron a Andrea Valladares, que es la secretaria general de Renovación Nacional, le encargaron la representación de todo Chile Vamos, y nuestro pacto, Derecha Unida, le encargó a Sebastián Figueroa, que es republicano, que nos representara en esas conversaciones. Y efectivamente se ha ido avanzando. Hay distintas, de hecho, tenemos coincidencia que no en las 4 regiones se corre algún riesgo de doblaje. Hay una, por ejemplo, que es Iquique, que pase lo que pase, en el Senado. En el Senado estoy hablando, sí, siempre en el Senado. No, en diputados también existe coincidencias. Cuando uno modela verdaderamente con los datos, asignándole un mayor valor a llevar el doble de candidatos, que muchas veces en esos Excel que uno ve dando vueltas, no se le asigna un valor a llevar el doble de candidatos, que es algo fundamental cuando existen 5 o 6 millones de votantes no habituales. Y eso existe coincidencia que en los distritos más grandes, en todos los que tienen una magnitud de por sobre 5 escaños, nos conviene estar en 2 listas. Entonces, no tiene ningún sentido, digamos, el hablar de una lista única, porque eso sería perjudicar nuestras pretensiones. No podríamos tener una misma lista, tal como lo ha dicho Demócratas Amarillos, a todo el abanico que ganamos el rechazo el 4 de septiembre del 2022. Porque ellos mismos ahí, lo han dicho. Ahí depende de la mirada, porque, a ver, para terminar el Senado, por ejemplo, imagina el punto de la quinta región. Imagínense una lista en la quinta región única, que vaya Andrés Lonton, que vaya Camila Flores, que vaya María José Hoffman, que vaya usted. O sea, esa lista saca 2 o 3 senadores, pero en 2 minutos. Ahora, en este minuto, usted puede salir electo, o el Partido Republicano, o este pacto de la nueva derecha, podría sacar 1. Es muy difícil que saque 2. En Chile Vamos, es muy difícil que saque 2. Entonces, ¿dónde sale el tercero? En cambio, si van juntos, en una sola lista se une. Y también le pongo el cálculo en diputados, porque desmiéntamonos de estas conversaciones, hay un cálculo muy interesante que hacen, sobre todo desde la UDI, que ha sido el más insistente en pedir esta lista única, que en el caso de ir en una sola lista, sobre todo en diputados, podrían obtener 105 diputados. O sea, estamos hablando 105 de 150. En cambio, hoy día, al ir en 2 listas, ¿cierto?, esos números son muy difíciles de conseguir. No, los cálculos que nosotros hacemos, asignándole un valor a tener a todos los partidos adentro de alguna de las 2 grandes listas, eso es muy importante. Es decir, que Demócratas se sume efectivamente a Chile Vamos, que Amarillo se sume a Chile Vamos, y nosotros, tal como ya lo logramos, contar, digamos, con una alianza entre el Nacional Libertario y Social Cristiano y el Partido Republicano, en eso nos da un rango de entre 86 y 91 diputados, que es algo muy positivo porque recuerda que la mayoría absoluta está en los 78. ¿Cuántos diputados espera usted en su pacto sacar? En el subpacto nuestro es de esos 86, es muy cercano a la mitad. Va a estar muy parejo en el fondo Chile Vamos y nosotros. Claro. Entiendo que ellos nos ganaban, digamos, como por 2 diputados, si es que estas son... Estamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano. Rango de entre 86 y 91. Lo perdí un poco, Arturo. Estamos con Arturo 40, Esquella, digamos, presidente del Partido Republicano, conectado a través de punanoticia.cl. Ahí sí, diputado, ¿me escucha bien? Sí, yo te escucho bien. Perfecto. Estábamos hablando de los cupos. Usted decía que bien. Con el pacto de Republicano hoy día espera 40, aproximadamente 40. Eso es lo que ustedes aspiran. Como pacto, no como partido. Como sí. Pacto Derecha Unida. Y otros 40 en el margen debiera sacar Chile Vamos, y con eso podemos darle un respaldo importante al futuro presidente, que esperamos sea alguien de oposición, de la oposición actual. Sí, pues bueno, pero ahí afectado José Antonio Caz. Oye, ¿cómo se eligen los candidatos? Porque esta semana publicamos nosotros una nota que hay un candidato que es precandidato, me da la impresión, este chico Benjamín Lorca, precandidato a diputado por el Distrito 6, Partido Republicano entre la espada y la pared por pasado judicial de Lorca. ¿Se revisan los antecedentes judiciales de los candidatos, no? Sí, por supuesto. Están, de hecho, nuestros equipos en esta oportunidad, en este momento, revisando todos los antecedentes de las personas, desde los antecedentes comerciales, los antecedentes judiciales,
Si es que hay algo que tengan que explicarnos, efectivamente lo arrojan, digamos, ese trabajo. Y es un proceso en el fondo que está empezando. Todavía no hemos tenido la oportunidad de conversar el caso de Benjamín, pero es una persona que ya ha pasado por una candidatura. Se sabe que efectivamente quién es la persona, es alguien que todos conocen, digamos, en San Felipe, en los Andes, y efectivamente en su momento lo va a revisar el comité electoral con un equipo especial que tenemos precisamente para ello. Sí, porque hay varios, porque se quiere evitar justamente lo que ha pasado muchas veces, pasó con el PDG, bueno, con varios partidos, pero también con el Partido Republicano. A ustedes se les fueron hartos diputados después de electos. Pero son razones distintas. Nosotros lo que hicimos es dejar muy claro qué es lo que buscamos como bancada. Y lo que busca el Partido Republicano es tener disciplina, y hay quienes en el fondo tenían algún grado de dificultades con trabajar, digamos, en conjunto con un proyecto colectivo en donde se tomaban las decisiones en la bancada en su conjunto y se actuaba todos al mismo tiempo de la misma manera. Y por lo mismo es una buena forma. Mira, a propósito de lo que se ha dicho muchas veces en estos días de lo de las listas únicas, 2 listas, muchos dicen, no, es que acá el Partido Republicano lo que quiere es ser el partido más grande, tener la mayor cantidad de diputados. Nosotros queremos tener diputados buenos, y prueba de ello es que quienes no han calzado precisamente con nuestro propósito, por distintas razones, hay que analizar caso a caso, ¿pero qué es lo que es un diputado han ido bueno? abandonando. Nosotros mismos les hemos dicho que trabaje en equipo, que sea coherente con lo que dice en la acción, con que ponga por sobre los propósitos personales, por ejemplo, la reelección y qué sé yo. Muchas veces te toca, Jorge, defender una posición que a ratos es impopular, y que cuesta en el fondo explicarle a la ciudadanía como los retiros de la AFP, ¿se acuerdan? Por ejemplo, eso es un muy buen ejemplo porque estábamos todos conscientes, no había un solo técnico que no sostuviera que le hacía mucho daño a la economía y que le hacía mucho daño, digamos, a la jubilación futura de esas personas. Pero en la urgencia, la gente lo único que quería era que se votaran a favor los retiros. Y bueno, nosotros, pese a la impopularidad del momento, efectivamente nuestros parlamentarios votaron en contra y creo que es lo correcto. Al final te eligen precisamente para hacer eso en el Congreso Nacional. Eso es lo que nosotros buscamos de los parlamentarios. Estamos con Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, candidato al Senado por la región de Valparaíso. Estamos conversando justamente de cómo se eligen los candidatos, cómo se eligen los cargos. Y mira, Arturo, te quiero mostrar en pantalla, tenemos la designación que hace este gobierno de la nueva Seremi de Seguridad. Nuestra Seremía de Seguridad ha estado descabezada, teníamos una Seremi comodín, después se nombró una Seremi que duró 32 días, y ahora el gobierno nos trae a una Seremi nueva, ¿cierto? Que se trata de Alejandra Romero, que es una trabajadora social que ejercerá el cargo de manera oficial a partir de este miércoles 6 de agosto. ¿Qué tiene que ver una trabajadora social para ser Seremi de Seguridad, o da lo mismo? ¿Cómo se van a elegir estos cargos en un futuro gobierno de CAS? Mira, yo no conozco a Alejandra Romero. Evidentemente que su profesión a simple vista, digamos, no dice mucha relación con la seguridad. Quizás tiene, digamos, una expertise por razones que desconocemos y tendrá que explicarlo el gobierno. Pero sí puedo hablar de lo que José Antonio Kast pretende hacer si es que llega a ser presidente de la República. En los cargos que dicen relación con el ejercicio de con la política en torno, digamos, a centro de la fuerza y la relación, por supuesto, con las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad pública, en este caso puntual. Lo que buscamos es personas con experiencia, con instrucción militar, policial, con personas que en su mayoría hayan pasado por las instituciones de carabineros, de la Policía de Investigaciones, o si es que se trata, digamos, de personas civiles que tengan, digamos, una expertise y que tengan la valentía. El coraje es una piedra angular de lo que nosotros necesitamos en el Ejecutivo futuro, tanto para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, que efectivamente se va a necesitar mucho coraje, no tenerle miedo a lo que se diga después de que tú instruyes, digamos, a hacer un operativo policial en donde sabemos va a haber uso de la fuerza legítima como corresponde, pero también en otra área, que esto es menos lógico, pero nosotros hemos identificado que la valentía también es fundamental, que es en el destrabar las dificultades que se están teniendo en economía. Ya hemos pesquisado que buena parte de los proyectos de inversión que están esperando por meses, incluso años, que les den el visto bueno para poder avanzar,
tiene que ver con autoridades que no se atreven a firmar. Les da temor en el fondo cuáles podrían ser las consecuencias de alguna organización que no le parezca, digamos, ese proyecto de inversión, y así no se avanza, así no se generan empleo, y por lo mismo la piedra angular para nosotros es tener el conocimiento, pero principalmente tener la valentía de hacer lo que hay que hacer. Uno de los temas que ha estado en polémica, y se lo escuchamos también a José Antonio Kast, que se lo rebatía a Janet Jara en uno de los debates, me parece que fue el de Concepción, ¿cierto? Cuando hablaba de la apertura de las cuentas corrientes, José Antonio apuntaba directamente a la diputada Carol Cariola. Eso sí que tiene una imprecisión José Antonio ahí, porque dice, la diputada no quiso abrir las cuentas corrientes por el secreto bancario. Fue un juez el que no permitió que se abrieran las cuentas. No es que la diputada lo hubiese pedido. Es necesario tener... Porque hoy día la discusión está, yo lo conversaba con el senador Chaguán también, hoy día la discusión está sobre el secreto bancario, que es importante, y sobre todo en las valentías. ¿Es bueno, es sano que el Poder Judicial tenga acceso directo a las cuentas de un banco, de cualquier chileno, independiente, sin que haya un propósito o una sospecha para aquello? ¿Cuál es la opinión de ahí del partido de republicano en eso? Las medidas intrusivas son muy importantes. Esta es una medida bastante intrusiva, se podría decir, el poder levantar sin la autorización del titular el secreto bancario. Pero tal como la tenemos hoy día, y no solo para este tipo de medida intrusiva, sino que otras como el levantamiento de lo que son las comunicaciones privadas, la interceptación telefónica y otras más, es fundamental que esté habilitada, digamos, por un tribunal de justicia. Trámite que en su inmensa mayoría se concede sin ninguna dificultad, en la medida que haya un proceso que lo justifique, o sea, que haya una investigación, bueno, o sea, que lo dice, justifique. Entonces estamos de acuerdo cómo funciona el sistema actualmente, digamos, que en el fondo, por ejemplo, si un fiscal, si alguien sospecha de algo, se pide el requerimiento, ¿cierto?, al juez, y el juez puede decir si hay mérito para poder revisar las cuentas o no, si hay alguna sospecha o no. Pero si no hay, obviamente el juez está bien también que diga que no la abra, ¿o no? Así es, y así ha funcionado durante todo este tiempo. Y ojo una cosa, lo que se está pidiendo que un tribunal el que tenga, digamos, esta facultad, sino que quieren que sean las autoridades de análisis financiero, que hacen un trabajo muy importante, pero no tienen los recursos suficientes para poder procesar toda la información que tienen. Pero el problema está en que tú le estarías entregando una herramienta que es tremendamente delicada, sin una supervisión de un tribunal de justicia, a una autoridad que depende al final del día de las autoridades políticas. Entonces, no, o sea, solo se me viene a la cabeza el uso... Es que me parece... Solo se me viene a la cabeza la experiencia en el fondo que tuvimos con el subsecretario Monsalve, cuando haciendo uso de sus atribuciones, usó, digamos, todo su poder y todas sus herramientas legales, o sea, atribuciones que le concede la ley, para nada más ni nada menos que generar, digamos, un manto de desconocimiento respecto de lo que podrían ser las pruebas futuras, ir a interceptarlas, digamos, antes de que llegara la investigación judicial. La verdad es que eso no es una muy buena muestra de que las atribuciones más sensibles, más delicadas, como son las medidas intrusivas, tienen que estar supervisadas o avaladas, digamos, por un tribunal de justicia, que, insisto, en su inmensa mayoría se concede en menos de 24 horas, tal como me lo han señalado muchas veces desde el Ministerio Público. Bueno, estamos de acuerdo. Entonces, bastante injusta la crítica que hace José Antonio Kast, porque José Antonio Kast dice que la diputada no quiso que mostraran sus cuentas y en el fondo el juez no autorizó. No conozco el caso de Cariola. Si es como tú dices, efectivamente ahí hay una buena muestra de que el Tribunal de Justicia es el que tiene la última palabra. Ahora, ese es un caso bastante excepcional y quizás en el fondo habría que revisar a qué se debió que el juez en el fondo no autorizara. Quizás decía que es probable que la investigación no tenía mucho que ver, digamos, con secreto bancario, no lo sé, sinceramente. Pero lo que sí te puedo dar certeza es que son muy pocos los casos en que no se concede por parte de un tribunal de justicia el alzamiento, digamos, del secreto bancario. La inmensa mayoría sí se concede, así que no veo ninguna razón para alterar, digamos, este propósito, peligros, digamos, que obrarían en contra de nuestro sistema integral.
Exactamente. Arturo, muchas gracias por este contacto, como siempre. Oiga, lo esperamos en los estudios. ¿Cuándo venga a vernos? Po? Antes de las fiestas patrias. Se me quedó pegado. Justamente se me quedó pegado Arturo Esquella. Yo encantado, si es que les parece. Ahí sí, ahí lo escucho. Podemos ir una vez. Ahí, Inscrita. se me había cortado. Encantado de acompañarlo en el estudio, si les parece, una vez que esté en la lista de inscritas, para poder hacer un análisis más profundo de lo que va a venir. Me parece, ahí lo esperamos. Entonces, muchas gracias, Arturo. Que estén bien. Oiga, me debe la entrevista con José Antonio Cast. Agéndeme esa entrevista, no me hemos tenido contacto, acuérdense. Ahí la preparamos. Ahí estamos. Vamos a comentarlo acá en el equipo. Que estén bien. Chao. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, conversando justamente con nosotros en este Pura Noticia matinal.